Espero que muy bien. Esta es una clase de la materia práctica profesional del seminario de los miércoles. Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos viendo en la última clase para hacer la última parte, ¿no? Que era argumentación y retórica. No de un punto de vista dogmático ni con pretensión de hacer un desarrollo filosófico, sino más bien en relación a una cuestión bien concreta, que es que la argumentación y la retórica son una de las destrezas principales de la práctica profesional. Todo lo que hacemos en el ejercicio de la profesión tiene que ver con el arte de argumentar. Involucra necesariamente siempre el uso de la argumentación y también de la retórica, entendida esta última como el oficio o el arte, como decía Aristóteles, de convencer al otro, ¿no? O sea, queremos convencer al juez, queremos convencer al fiscal, queremos convencer a la autoridad pública encargada de tomar una decisión, ¿no? La argumentación es el arte de dar razones y en general la argumentación y retórica se complementan, ¿no? Porque para convencer hace falta tener la razón. Y tener la razón no es otra cosa que el haber podido esgrimir un argumento convincente. Esto último, así tal cual, aparece incluso en el lenguaje habitual de los jueces cuando dicen el fiscal tuvo razón o le asistió razón a la defensa. Se relaciona con esta cuestión, ¿no? Bien, la retórica es la facultad de considerar aquello que es convincente. Es el arte de convencer, decíamos. No tiene un objeto preciso o particular, sino que es bien general. Retórica es para todo. Podemos convencer en cualquier materia que querramos, incluido el derecho. Por eso existe la argumentación jurídica. Ustedes fíjense en otra cuestión por la cual es importante el estudio de la argumentación y la retórica, es que en general las sentencias o las argumentaciones jurídicas consideradas como que tienen razón, que se imponen en un juicio, son aquellas que terminan asumiendo el lugar de la sana crítica racional, ¿no? El principio general de interpretación de la prueba y de fundamentación de los actos judiciales es la regla de la sana crítica racional. ¿Qué es esto? Bueno, esto contrasta o supera o se diferencia con otros sistemas de prueba, como el sistema de prueba tasado, ¿no? Si tiene dos testigos, hay plena prueba. Si hay un testigo, semiplena es la prueba. El Código Viejo, el anterior, el Código Procesal Penal de la Nación, anterior a 1992, tenía este sistema y muchos códigos provinciales lo tuvieron durante mucho tiempo, incluido el Código de Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hasta el 98, 99, que se reformó. ¿Y qué es la sana crítica racional? Bueno, en general acá lo que se hace es remitirse a la idea del silogismo judicial, ¿no? A la existencia de un silogismo. Cuando exista el silogismo en el razonamiento, ¿no? Este es el que va a dar fundamento a la sana crítica racional. Sin un silogismo no podría haber una sana crítica racional. Es como si fuera su condición necesaria para existir. No necesariamente siempre que razonemos de acuerdo a un silogismo nos van a dar la razón, pero sin este no la vamos a tener probablemente, o vamos a tener menos probabilidades, porque esta cuestión de la argumentación tiene que ver con probabilidades y con la debida diligencia profesional. No siempre que argumentemos bien nos van a dar la razón. Esto tenemos que saberlo. Pero si no argumentamos bien, habremos faltado a nuestra debida diligencia profesional. ¿Qué es el silogismo? El silogismo es muy sencillo, ¿no? Hay silogismo de muchas formas, ¿no? Pero el más simple, que está en la lógica jurídica, es el de la existencia de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa mayor está formada por
la descripción de la norma. Si se da determinado hecho, va a haber determinadas consecuencias. Es decir, la premisa menor es la descripción fáctica. Se dio determinado hecho, por lo tanto corresponde este supuesto normativo, ¿no? Y la conclusión es la conclusión definitiva. Es el cierre, es la consecuencia jurídica prevista de acuerdo a la premisa mayor, a la descripción normativa de la premisa mayor. O sea, descripción normativa, premisa mayor, descripción fáctica y el supuesto normativo previsto en la premisa menor, y en la conclusión es en función de la premisa superior y la inferior, se da la consecuencia prevista en la premisa mayor. Bien. Los argumentos se pueden clasificar en no retóricos y retóricos. Ambos están presentes en todo proceso judicial y es muy importante que uno sea consciente de su existencia, ¿no? Todo esto tiene que ver con tratar de ser consciente del arte de convencer. Siempre tratamos de convencer cuando intervenimos en un proceso judicial y lo hacemos casi de manera intuitiva. No está mal, y hasta incluso algunos tienen habilidades innatas. Sin embargo, es muy importante tener una conciencia de lo que uno está haciendo, tener un control consciente para poder dirigir nuestra acción. Los argumentos pueden clasificarse en no retóricos y retóricos. Los no retóricos son los elementos preexistentes a la argumentación, que ya están, por ejemplo, en un expediente, ¿no? Testimonios, documentos, las pruebas en general, ¿no? Que ya las damos por realizadas en un proceso judicial. Estos son argumentos no retóricos, son los argumentos que vamos a utilizar. Y después están los retóricos, los elementos retóricos. El elemento retórico es aquel que puede organizarse con un método, que es el que vamos a hacer nosotros, ¿no? Y con nuestra propia aportación. Hay que encontrarlos, estos elementos argumentativos retóricos. Hay un libro muy interesante, muy corto y muy barato, porque ya no tiene derechos de autor. Es un clásico de la filosofía, que es La retórica de Aristóteles. Es un libro fundamental en la filosofía, pero también en el arte de argumentar, y que a los abogados y a las abogadas todavía nos sigue siendo de mucha utilidad. Además, bastante sencillo de leer. Todo esto está en ese libro. Y en ese libro ustedes van a encontrar un desarrollo bastante interesante de cómo argumentar y cómo usar la retórica. Él lo hacía pensando en el arte de hablar ante una asamblea, en el arte del político, pero también puede ser trasladado al ámbito judicial, y él da ejemplos concretos, ¿no? Es llamativa la vigencia de ese libro. Ahí encontramos algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo, argumentos retóricos para convencer. Nos hacemos la pregunta de dónde viene el convencimiento. Y esto es importante, cuando uno se para y empieza a hacer un argumento, nos tenemos que preguntar de dónde nos vamos a posicionar, desde dónde nos vamos a parar para argumentar. Y entonces, ¿de dónde lo vamos a hacer? ¿De dónde vamos? ¿Cómo vamos a convencer? Aristóteles veía tres maneras de convencer, ¿no? De dónde está la fuente de conocimiento, del convencimiento, perdón. Uno, que el convencimiento reside en el comportamiento de quien habla, o sea, un argumento casi de autoridad. El segundo trata de influir en el ánimo del oyente. Entonces, la influencia que causó en el ánimo de quien escucha, ahí se produce la base, la razón principal del convencimiento. Y el tercero reside en el propio discurso, por lo que el discurso en sí mismo parece demostrar. El primero
que reside en el comportamiento de quien habla, la causa del convencimiento, del argumento. El que habla se pronuncia de una manera que se torna digno de crédito, por cómo habla, por cómo lo dice, incluso por quién es. A veces el prestigio profesional influye mucho. Ya es un profesional conocido por el tribunal, lo ha visto actuar en otros juicios y tiene prestigio. O es un profesional que es profesor de la facultad y escribe libros y tiene prestigio académico. Entonces el prestigio académico se traslada a veces al prestigio judicial, a veces no. Pero bueno, ocurre que el prestigio le viene de otro lado. Pero hay otra manera, decía Aristóteles, que es muy interesante. Él habla de la moderación. Las personas moderadas dicen cualquier tema, en especial en temas en los que no hay exactitud, sino duda. Tiene que ser efecto del discurso y por ideas preconcebidas acerca del hablante. La moderación del hablante es el poder de convicción más eficaz. Y esto es cierto, ¿no? Esto es verdad en muchos ámbitos, pero especialmente en el judicial. La argumentación judicial cobra mucha fuerza cuando se presenta a sí misma como una posición moderada. El segundo es cuando el discurso induce a un estado de ánimo en el juez o en la jueza o en la autoridad que tiene que tomar la decisión. Dice Aristóteles, escuchen bien, pues no tomamos las mismas decisiones estando alegres, ni como amigos, ni como enemigos. Esto es muy razonable, ¿no? Nuestra argumentación tiene que tender siempre a motivar a quien toma la decisión como que está tomando la decisión más justa. Al juez le gusta y a la jueza a todo le gusta mucho esto, ¿no? Mostrarle al Poder Judicial que la decisión que está tomando es la más justa. Y que, por ejemplo, que se adecúa a los estándares de la jurisprudencia, del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Todo esto es muy convincente a veces. No siempre, para eso hay que conocer al juez o a la jueza. Saber cómo podemos influir en su ánimo, no por ir a hablarle a su despacho, sino desde la misma argumentación que estamos haciendo nosotros, que de esto se trata la argumentación. Y el tercero es cuando el convencimiento viene del propio discurso que parece verdadero, o sea, la argumentación es tan lógica, tan fuerte, que es convincente en sí misma. Nosotros siempre tenemos que tratar de que nuestra argumentación cumpla con un silogismo, que sea lógica, que sea coherente, que guarde coherencia en todas sus partes, que sea un sistema cerrado casi. De manera que quien lo lea diga, esta argumentación es muy razonable, esta argumentación es muy lógica, tiene razón. Por ahí decide otra cosa. Pero que no, al menos que no encuentre errores en nuestra argumentación. Bueno, como ven acá hay 3 puntos muy importantes sobre las maneras de argumentar. ¿Dónde está el convencimiento? Haciéndonos esta pregunta nosotros podemos mejorar mucho nuestra manera de argumentar.